tardes. El día de hoy le vamos a hacer una entrevista al profesor Nicolás frente al tema del conflicto de Libia. Bueno, la primera pregunta es si tienes algún conocimiento de esta, si en algún momento has escuchado hablar algo acerca de ese conflicto o algo así. Bueno, pues sí tengo algunos conocimientos sobre el conflicto de Libia, en donde se habla sobre un régimen, una dictadura que hubo durante su gobierno, y pues esto se dio por un régimen que tenía hacia la población, el cual era de Gaddafi. Ok, bueno, la siguiente pregunta es si sabes, tienes alguna idea de por qué se causó este conflicto, o sea, las causas que llevaron a que se diera este conflicto. Bueno, pues principalmente fue la muerte de Gaddafi, pues que bajo la dictadura del gobierno. Sin embargo, las siguientes consecuencias fue que el conflicto interno que se dio en el país fue porque la población no se pudo poner de acuerdo en el mandato, o sea, quién llevaba el poder o quién unificaba todo el poder de Libia. Entonces esto genera muchos conflictos entre las diferentes ideologías, pues los que apoyaban a Gaddafi y las nuevas ideologías pues, que venían con la democracia. Entonces, esto fue una de las principales causas en donde el gobierno no se pudo como restablecer y generó como este conflicto en Libia. Bueno, por último, la tercera pregunta es si sabes qué consecuencias dejó todo este conflicto. Bueno, pues principalmente dejó muchos muertos durante el conflicto, pues por las diferentes peleas y discusiones que dieron por los bandos ideológicos. Se crearon unas ideologías, pues algunas que apoyaban a Gaddafi, otras que apoyaban la nueva democracia, hubo intervención de países externos a Libia que apoyaban unas partes a otras, hubo pues como una exclusión de las personas que utilizaron cargos políticos dentro del gobierno de Gaddafi, que no pudieron volver a participar en la política. Sí, hubo exclusión de los familiares que se fueron del país, hubo muchos muertos, se crearon bandos políticos. Realmente hasta la actualidad Libia ha pasado por muchos procesos en los cuales no ha llegado a solventar un poder total frente a todo lo que se quiere crear, puesto que todavía siguen muchas inconformidades de muchos bandos que tienen muchas ideologías y que no han podido como unificar en un solo poder. Entonces hasta la actualidad pues Libia como tal no tiene como un gobierno que lidere todo, sino tiene diferentes bandos, y digamos este conflicto no se va a terminar hasta que todas las partes involucradas como que cesen esa actividad de imponer como sus ideologías políticas y digamos dejar de lado esa guerra y pues generar como una solución para el país. Bueno, muchas gracias. Esta fue la entrevista al profesor Nicolás. Buenos días, hoy vamos a entrevistar al profesor Alexander frente al conflicto de Libia. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué sabes sobre el tema y sobre el conflicto? Bueno, el conflicto en Libia es un conflicto que no es local solamente de Libia. El conflicto de Libia fue algo que se denominó la Primavera Árabe, que involucró a varios países del norte de África, que pertenecen a la unidad islámica, la unidad de los árabes que habitan en el norte de África. Estos países como Egipto, como Marruecos, como Libia, estaban bajo un régimen dictatorial, una dictadura de muchos años. Y en uno de esos países se desató una protesta porque un chico le habían confiscado toda su mercancía, él vendía frutas, vendía cosas, y le habían quitado sus mercancías, y él en protesta se inmoló, se quemó completamente como una protesta. Debido a eso se prendió como toda una llama de independencia en esos países que estaban sometidos a ese régimen dictatorial, y Libia no fue ajeno, pues, principalmente con el dictador Gaddafi. Entonces básicamente es como lo que yo conozco, que ese levantamiento logró acabar con esa dictadura. Bueno, la segunda pregunta es si sabes cuáles fueron las causas, principalmente las económicas y políticas del conflicto que lo causó. Sí, básicamente era que como son dictaduras, ellos tienen el control, los dictadores, de todas las fuerzas económicas, las fuerzas territoriales y el control político. Y lo que hacen es que generan una vulneración sistemática de los derechos humanos de las personas que habitan esos territorios. La gente ya cansada, incluso había dictaduras como en el caso de Egipto, que llevaban más de 25 años, y Libia también con Gaddafi, que incluso ya era un ícono, casi que lo tenían como si fuera un personaje muy importante para ellos, como casi que un dios para ellos. Llevaron a que ocurriera esa situación de acabar con la dictadura. Listo. Y lo último es si sabes cuáles fueron las
las consecuencias que produjo todo el conflicto de Libia. El conflicto básicamente primero fue identificar toda la imagen de Gaddafi, el tratar de que volvieran personas que habían salido del país, retornaran al territorio, el poder otra vez establecer un régimen político más democrático donde se reconocieran los derechos de las personas, tener una apertura económica en todo el norte de África, con todos los países del Mediterráneo, incluso con la Unión Europea. Esas consecuencias han sido positivas. No ha sido fácil, había unas que han sido más negativas porque habían grupos de personas que eran muy leales a este régimen y también empezaron a hacer un poco de fuerza para poder reivindicar otra vez el antiguo régimen, cosa que no pasó y que gracias a ese proceso las personas hoy en día cuentan con mayores garantías en el régimen democrático. Muchas gracias, esta fue la entrevista al profesor Alexander. Buenos días, el día de hoy vamos a hacer una entrevista a la profesora Estefanía Vera frente al tema del conflicto de Libia. Bueno, la primera pregunta es si sabes algo acerca de este tema, el conflicto o algo así. Listo, el conflicto fue generado por la dictadura de Muammar al-Gaddafi. Es lo que sé. ¿Qué más necesitas que te diga? Bueno, entonces necesitamos saber las causas que generaron todo este conflicto, aparte de la dictadura. Y si puedes, las causas de comunicación y política. Listo, entonces, lo primero que tengo igual que mencionar a Gaddafi, sí o sí, porque él fue el centro como de todo el conflicto que inició con Libia y Estados Unidos. Primero porque Libia es el mayor productor del mundo árabe de petróleo, ¿no? Sí. Segundo, Gaddafi lo que estaba haciendo también era como crear armas de destrucción masiva, que fue como el tema también por el cual Estados Unidos quería hacer una intervención. Y de alguna manera el tema es que Libia estaba también intentando vender como petróleo a países que tienen conflictos con Estados Unidos, como por ejemplo Siria, que tiene los rebeldes y el ejército de ISIS. Entonces, al vender petróleo, ¿qué están haciendo? Están generando que se puedan comprar armas y generando un conflicto mucho más violento. Digamos que aquí es importante mencionar que el tema de guerra híbrida o de conflicto híbrido es muy mencionado en este tema porque no es un conflicto directo en el que se están dando bala, de alguna manera. ¿Qué consecuencias tuvo? Pues la muerte de Gaddafi, porque obviamente, aparte de que él era una persona que tenía todo el poder porque era un dictador, también manejaba todo el tema económico allá en Libia. Libia tuvo que, de alguna manera, como cesar sus relaciones con todos estos países de Medio Oriente. Y cuando muere Gaddafi vienen una serie de consecuencias que son varios gobiernos de transición que todavía no están como claros, ¿verdad? O sea, como que ellos han cambiado de un régimen a otro. Entonces no hay una estabilidad de alguna manera política ni económica. Si bien Libia es el mayor productor de petróleo, no está sabiendo cómo hacer la exportación ni la renovación de esos recursos que son renovables. Entonces lo que están haciendo es sobreexplotarse, vendiéndole al que le quieran vender, y eso ya no genera como un control tampoco ni siquiera de la ONU o por ejemplo del tema de como el Banco Interamericano, que era como el que prestaba el dinero para que Libia siguiera como haciendo explotación en los suelos. ¿Qué consecuencias? Bueno, hubo muchas consecuencias en tema humanitario, porque también el tema de que Gaddafi, por ejemplo, hubiese muerto, genera que se vayan muchas cosas o prebendas que tenía el gobierno libio. Si bien Gaddafi tuvo cosas muy malas en su gobierno porque fue supremamente mal presidente, también sucede una cuestión en la cual Gaddafi en Medio Oriente es de las personas que más subsidios otorgaba a la gente de su población. Entonces había subsidio de vivienda, había subsidio por maternidad, había subsidio por estudio. Al quitar estos subsidios cuando muere Gaddafi, la gente queda prácticamente como en la pobreza. Entonces muchos de ellos tienen que buscar refugio e irse para lugares de Europa. Entonces también hay una crisis migratoria. Esas serían como las consecuencias. Muchas gracias, esta fue la entrevista a la profesora Estefanía. Causas económicas del conflicto de Libia. Bueno, la primera causa
es que Libia tenía bastantes reservas de petróleo, tenía grandes reservas petroleras y a raíz de esto muchos grupos armados veían esto como un objetivo clave y pues estratégico, ya que lo que querían estos grupos era como el control de estos recursos petroleros, ya que esto era una muy buena fuente de financiamiento para ellos. Otra de las causas económicas es que a pesar de que Libia tenía o pues tiene un buen desarrollo de recursos, ellos como que casi siempre necesitaban muy buenas inversiones para crear infraestructuras de educación y de salud. Entonces esto llevó a que los ciudadanos no estuvieran en buenas condiciones, no tuvieran como esas posibilidades. Bueno, las causas políticas son la causa como principal o pues la más importante, la que realmente llevó al conflicto como tal, es que la dictadura de Muammar Gaddafi duró aproximadamente como 42 años. Lo que él hacía en su dictadura era reprimir la oposición política. Esto llevó a que se creara un régimen autocrático y bueno, después en la caída de esta dictadura, pues de Gaddafi como tal, que fue en el año 2011, se desataron demasiadas luchas internas dentro del país, dentro de Libia. Bueno, otra de las causas políticas es que muchos grupos milicianos quiere decir como muchos grupos militares o pues de guerreros, por decirlo de alguna manera, tenían como sus ideas propias. Entonces lo que ellos buscaban era como ampliar y extender sus ideas a la población, a los ciudadanos, al país como tal, pero pues ellos lo hacían de una manera muy violenta. Ellos dialogar, digamos, con ellos y llegar a acuerdos de paz o dialogar de forma pacífica era muy complicado, ya que ellos querían implementar la violencia en todo momento. Otra de las causas políticas es que, bueno, tras la caída de Gaddafi en el 2011, Libia quedó como necesitando muchas instituciones políticas estables a falta de un gobierno central. Entonces habían demasiados grupos armados que querían como el control del país y pues precisamente como no había un gobierno central como tal, ellos veían como esto, lo veían como un objetivo, como ay sí, nosotros vamos a tener el control del país, vamos a mandar en el país, y pues por eso mismo fue que se desencadenó el conflicto de Libia. Bueno, y por último están las causas sociales. De estas está que Libia tenía muchos grupos diversos de comunidades étnicas, o pues tiene actualmente también. Entre estos pues habían muchos grupos que tenían diferentes ideologías, diferentes religiones y diferentes etnias. Entonces esto empezó a crear mucha tensión entre todos estos grupos y en Libia pues como tal. Otra de sus causas sociales es que todos estos desacuerdos provocaron muchos desplazamientos, como muchas migraciones en el interior del país. Y esto también generó muchas tensiones sociales entre las comunidades, entre los ciudadanos, entre la población como tal. Y la última es que cuando empezó el conflicto, el desempleo empezó a bajar demasiado. Entonces muchas personas quedan como muy propensas al quiebre, como a la decadencia, a la pobreza y todo esto. Consecuencias políticas del conflicto. Transformación del Estado. El nuevo gobierno suprimió la legalidad del libro verde de Gaddafi y por ende la organización vigente del Estado. En su lugar se creó una república dirigida por una cámara parlamentaria cuyos miembros son escogidos mediante elecciones por el Congreso General de la Nación, y se inició la redacción de una constitución. La figura de hermano líder y guía de la revolución desapareció y los poderes pasaron a los cargos de presidente y de primer ministro. También se crearon nuevos partidos políticos con la creación del Congreso General Nacional y la convocatoria de elecciones. Surgieron diferentes facciones políticas: la Alianza de Fuerzas Nacionales, el Partido Justicia y Desarrollo, Partido del Frente Nacional, entre otros. También surgieron nuevas corrientes ideológicas. Tras la caída del régimen, creció la influencia de corrientes políticas que habían sido censuradas durante los años que duró la dictadura, como el federalismo,
las monarquías sanusíes, los hermanos musulmanes, entre otros. Consecuencias económicas del conflicto. Ciudades e infraestructuras destruidas como consecuencia del uso de armas pesadas y de los intensos bombardeos por parte de Gaddafi, así como la intervención militar de la OTAN. Muchas ciudades de Libia quedaron ampliamente destruidas. Entre las más dañadas destacan Misrata y Sirte. Nuevo modelo económico. Tras la caída de Gaddafi y la abolición de su tercera teoría universal de ideología comunista, Libia reorientó su economía hacia el capitalismo. Exportación de petróleo. Libia, que es uno de los países con mayor cantidad de petróleo, firmó numerosos contratos petroleros con empresas occidentales tras el fin del conflicto, tales como la italiana Ente Nacional Hidrocarburi y las empresas suizas Vitol, así como la producción de petróleo volvió a los niveles anteriores de la guerra. Búsqueda del dinero de Gaddafi. Durante el gobierno de Muammar el-Gaddafi, muchos expertos tenían las sospechas de que Gaddafi había cogido millones de dólares del dinero público para él, y el nuevo gobierno inició una búsqueda para encontrar dichas cuentas bancarias. Actualmente han reunido más de 770 millones de euros que tenía Gaddafi en cuentas ocultas de Sudáfrica en forma de dinero, oro y diamantes. También hubo una lucha contra la corrupción. El Congreso General Nacional impulsó nuevas medidas para hacer más transparente la economía del país, y para ello retomó un proyecto del antiguo gobierno consistente en los llamados números de identificación nacional, un único número que se le da a cada ciudadano para que el gobierno pueda controlar que las transferencias y los pagos fueran a las personas correctas y evitar así la manipulación del sistema. La idea de este plan vino a raíz de un estudio del nuevo gobierno que demostró que muchos trabajadores imaginarios estaban cobrando dinero del gobierno. Consecuencias sociales del conflicto. Hubo un elevado número de muertos, aunque aún no hay una cifra de consenso. Se estima que al menos 50.000 personas murieron durante la guerra, incluidas mujeres y niños, sin añadir las tantas personas que desaparecieron durante el conflicto. El regreso de exiliados y presos políticos. Según las autoridades libias, tras el final del conflicto se liberaron al menos 28.000 prisioneros que habían sido detenidos injustamente. También, después de haber tomado las armas los milicianos, muchos de los civiles que se unieron a los milicios para derrocar a Gaddafi tuvieron problemas para reintegrarse a su vida anterior. Tras el enfrentamiento de civiles partidarios y opositores a Gaddafi, se produjo una ruptura de la sociedad, dando lugar a situaciones de violencia y venganza entre la población libia. Esta situación en especial se dio en las zonas tribales del sur del país, donde distintas tribus se atacaron mutuamente por su alineación durante la guerra. También a raíz de la caída de Gaddafi, el fervor religioso se extendió en una sociedad tradicionalmente conservadora y un sector social y político viró hacia el extremismo islámico, pidiendo la imposición de la Sharia. Como consecuencia, se extendieron grupos salafistas que destruyeron numerosos mausoleos islámicos del país al considerarlos una herejía iconoclasta que se aleja de la ortodoxia del Islam original. También varios miembros de la población negra del país fueron maltratados y ejecutados, acusados de pertenecer a los grupos mercenarios que Gaddafi traía del África subsahariana. Efectos paralelos del conflicto de Libia. Primero, el desplazamiento forzado, ya que millones de libios se han visto obligados a abandonar sus hogares, creando una crisis de desplazados internos y refugiados. Esto ha puesto una presión enorme sobre las comunidades que acogen a estos desplazados. Segundo, la guerra ha destruido la infraestructura, lo que ha llevado a la falta de acceso a atención médica, educación y otros servicios esenciales y básicos. Tercero, el aumento de la migración irregular, ya que la inestabilidad en Libia ha provocado
un aumento en el número de migrantes que intentan cruzar el Mediterráneo hacia Europa, lo que ha llevado a crisis humanitarias en alta mar y tensiones políticas en países europeos. Cuarto, la fragmentación del Estado ha permitido que grupos extremistas se establezcan y operen desde Libia, lo que representa una amenaza para la seguridad regional e internacional. Quinto, la producción de petróleo, fundamental para la economía de Libia, se ha visto gravemente afectada. Esto ha llevado a una caída de los ingresos del Estado y aumento de la pobreza, lo que genera un colapso económico. Sexto, desempleo y pobreza, ya que la guerra ha destruido empresas y oportunidades laborales. Séptimo, las milicias han cometido violaciones graves de derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, torturas y secuestros, lo que causó muchos abusos. 8. Las mujeres y los niños han sido particularmente vulnerados durante el conflicto, enfrentando violencia sexual, reclutamiento forzado y explotación. 9. Divisiones étnicas y tribales. El conflicto ha exacerbado las divisiones entre diferentes grupos étnicos y tribales, dificultando cualquier esfuerzo por lograr una reconciliación nacional. 10. Desconfianza entre las comunidades por la violencia y las atrocidades cometidas, dificultando el diálogo y la construcción de paz. 11. Los conflictos armados pueden llevar a daños ambientales significativos, como la contaminación del agua y el suelo debido al uso de armas. Esto genera una destrucción del entorno natural. 12. Desplazamiento de recursos naturales, ya que por la lucha por controlar los recursos naturales puede llevar a una explotación insostenible, afectando el ecosistema local. 13. El conflicto ha atraído la atención internacional, con diversas potencias apoyando diferentes facciones. Esto ha implicado aún más la situación política interna. 14. La inestabilidad en Libia ha generado tensiones entre países vecinos, incluso dentro de la Unión Europea, respecto a cómo abordar la crisis migratoria, lo que genera bastantes tensiones geopolíticas. Bueno, a continuación voy a hablar sobre los efectos directos del conflicto de Libia. Uno de los efectos fue que este conflicto, la violencia en general, dejó miles de muertes, tanto civiles como militares, combatientes, excombatientes, y también se dieron casos de personas que quedaron atrapadas en el fuego. Otras personas tuvieron que emigrar y desplazarse, pero forzadamente, o sea, de manera obligada, por tantos ataques que se estaban presentando en el país. Otro efecto fueron las destrucciones de infraestructuras del país, como digamos los colegios, centros de salud, carreteras, calles, hogares, casas. Entonces estos quedaron en recuperación por los daños ocasionados, porque en Libia se estaban presentando muchos ataques, muchos contraataques y cosas así. Otro efecto es que este conflicto ocasionó problemas en la economía, bastantes problemas en la economía, como digamos la afectación en la producción del petróleo, entre otros materiales. Esto generó mucho desempleo y decadencia, tanto para los negocios como para la población en general, o sea, como para las personas y en su vida cotidiana. Y el último efecto es que este conflicto también aumentó como las discusiones y desacuerdos que se presentaban internamente en el país. Esto afectó como las divisiones sociales y regionales y creó tensiones entre grupos que tenían diferentes ideologías, como diferentes grupos étnicos, porque habían unos grupos que creían en unas cosas, pensaban unas cosas, tenían como opiniones de unas cosas, y otros grupos que pensaban y tenían ideas totalmente diferentes. El conflicto de Libia, ¿qué hubiera podido ocurrir? Tras la caída de Gaddafi en 2011, las facciones libias pudieron haber llegado a un acuerdo político de una manera más fácil y más rápida.
estableciendo un gobierno de unidad nacional que incluyera representantes de todas las regiones y grupos étnicos del país, y que entre todos pues llegaran a un acuerdo donde como que Libia no estuviera desestabilizada políticamente, sino todo lo contrario. También con apoyo de países internacionalmente se hubiera implementado un programa efectivo de desarme y reintegración de los excombatientes, promoviendo la reconciliación social y evitando que el país se fragmentara, y así como tener mayor unidad y que todos pues hubieran estado bien. También pues con la estabilidad política que se hubiera podido establecer, se habría podido reinvertir los ingresos del petróleo en infraestructuras de educación y servicios públicos, que mejoraría la calidad y condiciones de vida de todos los ciudadanos y reduciendo pues como el enojo y el descontento de la sociedad. También pues que se creara instituciones democráticas sólidas. Esto habría fomentado la participación ciudadana y el Estado de Derecho, reduciendo la corrupción y el extremismo.